Muy buenos días a todos. Ya sé que sabéis bastante de la época de los árabes aquí en esta zona, pero hoy vamos a aprender algunas cosas que seguro que os van a gustar. Tenemos que saber que en esta zona ha habido siempre distintas civilizaciones que han estado aquí conviviendo con nosotros. Lo que es el Reino de España que conocemos actualmente es de hace relativamente poco tiempo, cuando la conquista de los Reyes Católicos ya se funda lo que es el Reino de España. Antes de ese 1492 España estaba compuesto por distintos reinos y en muchas ocasiones han estado invadidas por otras civilizaciones y había una concepción totalmente distinta de lo que es ahora España. ¿Qué gente ha pasado por nuestras tierras durante toda esta época? Pues los fenicios, que venían aquí a comerciar, los cartagineses, que vinieron del norte de África, los romanos, que estuvieron varios siglos con nosotros, que nos dejaron, un legado muy importante, los visigodos, luego otras gentes del norte de Europa, los suevos, los alanos, los vándalos, hasta que en el año 711, en una operación expansiva de los musulmanes, de los árabes, desde Oriente Medio y del norte de África, deciden invadir España e instalarse allí. De hecho, estuvieron 8 siglos, sí, desde el año 711 hasta 1492, en el que los reyes católicos toman la ciudad de Granada al rey Boabdil. Durante esta época, la expansión de los árabes fue tal que llegaron a ocupar prácticamente todo lo que conocemos por España, salvo alguna zona de Asturias, Covadonga y alguna pequeña zona del País Vasco. Durante estos 8 siglos, hay muchas cosas de las cuales podamos comentar. Lógicamente, nuestros antepasados, éramos árabes, teníamos costumbres árabes, la religión, tal. ¿Qué legado nos dejan estos 8 siglos? Pues muchísimo. Por ejemplo, albox, palabras que son árabes, albox, aljambra, que significa la roja, almanzora, que es la abundantemente regada. ¿Qué cosas nos dejaron? Sobre todo la cultura del agua. Los árabes tenían una especial dedicación por el tema del agua. Nos dejaron las acequias, los acueductos. Ya en la última época de los árabes, desde 1200 hasta el 1492, estos 250 últimos años, los reyes cristianos del reino de Castilla, la corona de Aragón, el reino de León, van avanzando y el territorio de los árabes se queda limitado a lo que es el reino de Granada, que ocupaba las provincias de Granada, Jaén y Almería. O sea que fuimos de los últimos en pertenecer a esta cultura de los árabes. Al ser esta la tierra nuestra, albox y toda esta zona, una zona fronteriza, porque el reino cristiano llegaba hasta Lorca y el Valle de la Almanzora era la frontera entre el reino cristiano y el reino de Granada. Por lo tanto, si eran rivales unos y otros, era necesario tener bien defendida esta zona. ¿De qué manera se podía defender? ¿De qué manera podían estar avisados de que venían gentes del reino de Castilla hacia aquí? Construyendo una red
defensiva mediante las torres vigías, las torretas, los castillos. En toda la zona del Valle de la Almanzora se construyó una red de torres vigías. Ya habréis visto vosotros algunos, por ejemplo en Cantoria, cuando paséis por la carretera se ve la torreta de Cantoria, allí en la Vallabona se ve arriba otra, al lado de Huércal la torre de Huércal. Bueno, pues aquí se construyen una serie de estructuras para vigilar las torretas. ¿Cómo funcionaban? Bueno, pues es una edificación generalmente en lo alto de un monte para ver si viene el enemigo. Estas torretas estaban comunicadas visualmente unas con otras. Hay, por ejemplo, tenemos aquí en Albó la Torre Terdiguera, la Torre Alhambra, en Almanzora había un par de ellas, Cantoria, la torreta vigía de Cantoria, y cómo se comunicaban, si venía alguien, cómo se comunicaban una y otra. ¿Por WhatsApp? No, por WhatsApp, no había WhatsApp en aquella época. Los vigilantes que vivían allí se comunicaban de día mediante una comunicación muy curiosa, que era con cristales, con la luz del sol, cogían los cristales y hacían señales luminosas desde una torreta a la otra, a la siguiente, para alertar al castillo más cercano de que venían gente que no tenían buenas intenciones. Y por la noche, si no había sol, pues encendían en lo alto de la torreta una hoguera y ya así se daban cuenta los demás de que alguien venía. ¿Cómo eran esas torretas? Pues dependiendo, están construidas en esta época que estamos hablando, en la última época ya del Reino de Granada. En el siglo XIII, el 1200 y pico, se construye esta red defensiva. ¿Cómo eran las torretas? Pues era curioso, porque no tenían puertas. Y entonces, ¿cómo entraban los vigilantes? Pues cogían una escalera, se subían a la parte superior, quitaban la escalera y ahí estaban los tíos, pues con sus provisiones, haciendo su función, que era la de vigilar. En esta época siempre se ha dicho que las mujeres de la Almanzora eran las más elegantes de todo el Reino de Granada. ¿Por qué? ¿Iban al Zara a comprar ropa? ¿Iban al Pull&Bear? No. Seguramente que todos vosotros habéis tenido gusanos de seda en casa. Habéis ido a coger hojas de morera. Pues los gusanos de seda fabrican seda. Y las ropas que se hacían las mujeres del valle eran ropas con seda. Por eso eran las más elegantes del Reino de Granada. Y por eso hay un montón de moreras en todos sitios, un montón de moreras en esta zona. La Torre Terdiguera es otra que tenemos aquí en Albó. Está a 1 kilómetro, donde está el Cerro Castillo, a 1 kilómetro en dirección como para el Saliente. Es una torre circular. La Torre de la Alhambra, sin embargo, es una torre cuadrada. Y luego, en el Cerro Castillo, donde están las antenas, ahí había algo. Pues bueno, ahí estaba el castillo de Albox, en toda la época árabe. ¿Dónde se situaban todas las poblaciones en esta época? Siempre en zonas altas. ¿Por qué? Pues porque a la hora de defender es más importante estar en alto, que los que quieran invadir esta zona tienen, a la hora de asaltar el castillo, es que, madre, si cuesta trabajo subir arriba andando, pues imaginaros si tienes que luchar y cuesta arriba. Pues ese era el motivo por el cual
se hicieron todas esas construcciones. Ahí estaba el castillo de Albós, que tenía, ahí vivía toda la población de Albós, vivía en esa zona. Si alguna vez vais allí, aún queda un pequeño resto de la muralla del castillo, y en la punta arriba se ven todavía como lo que eran las antiguas casas de la gente, de la gente que vivía en esa época. Bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Venga.